Bien, buenos días a todos una vez más. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Yo espero que tanto que ustedes como sus familias pues se encuentren bien. Hoy domingo vamos a iniciar una nueva serie, la cual hemos llamado Rompiendo Moldes. Eh, Todos vivimos en este mundo, ¿sí? Que trata, pues, de alguna manera, imponernos sus propios moldes. Pero cada uno puede venir y debe decidir conforme a qué vivir. Y en este sentido, pues, un molde, lo que en su definición es que es algo vacío por dentro, ¿sí? Que al nosotros vaciar algo dentro de él, lo que nosotros vaciamos se ajusta y da forma conforme a la figura que tiene ese vacío, ¿sí? Y en ese sentido, pues hablábamos de el mundo que muchas veces trata de venirnos y con eso que pinta, que es bueno, que es lo mejor, que ahí es donde debiéramos de ir o debiéramos seguir o debiéramos vivir, en fin, lo pinta de tal manera que muchas veces nosotros nos ajustamos a ese molde, ¿sí? En ese vacío que tiene. Y entonces empezamos a tener a tomar la forma de lo que ese molde o esos moldes nos imponen. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, permanecemos ahí, ¿verdad? Sí, asumiendo que eso es lo mejor, que eso es lo correcto, que, en fin. Sin embargo, hoy vamos a ver desde el punto de vista de la Biblia qué es lo que Dios nos anima en cuanto al tema de los moldes. Y en ese sentido, pues el verso de la serie está basada o mejor dicho, la serie está basada en Romanos 12:2, donde dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así dice, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Y entonces la Biblia nos anima a no amoldarnos. Vamos a detallar ese verso en sus distintos sinónimos de las palabras claves que lo conforman, pero en resumen es no amoldarnos al mundo. Y por el otro lado nos anima a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Solo así dice que nosotros vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y dice que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Consciente no necesita Dios. Y en ese sentido, vamos a definir que, por ejemplo, o vamos a ver, mejor dicho, que hay diferentes tipos de moldes, ¿sí? Hay unos, por ejemplo, que son para construcción. Ahí vemos en una de las fotografías a un señor, ¿verdad? Que tiene el molde, le echa cierto material, luego lo aplana y con eso ya forma una especie de piso. Si vemos en el centro, hay unos moldes que son usados para repostería, para pasteles. Entonces, lo que echa adentro el repostero o repostera, pues esa masa va a llegar a tomar la forma de ese molde. Y también tenemos un ejemplo de cómo se fabrican los galones o
las cosas plásticas, ¿verdad? Vemos un molde ahí que una vez que se echa algo, tiene la forma de un galoncito. Y, en fin, estos tipos de moldes, porque son infinidades, hay temas de moldes industriales, moldes de madera, de barro, de metal, plástico, en fin. Eh, lo que al final nosotros tenemos que saber es que lo que se echa adentro de ese molde toma la figura conforme ese molde está diseñado, conforme ese molde fue hecho, ¿sí? Y en los últimos dos ejemplos, pues vemos ahí una figura de una manzanilla, forma de eso, agarra la forma de eso que conforme al diseño de ese molde. Ahora, vimos que en la Biblia, en Romanos 12:2, dice que nosotros no debemos de amoldarnos a las cosas del mundo, ¿sí? Y entonces ahí, tal vez para los que están ingresando, dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, si nosotros desglosamos ese verso en las distintas versiones, por ejemplo, van a estar en este orden: Nueva Versión Internacional, Reina Valera actualizada, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, traducción del lenguaje actual, en fin, vamos a encontrar los diferentes sinónimos que tiene la palabra amolden. Pero el punto principal es que el llamado imperativo que hace el verso, es decir, nos dice a nosotros, o sea, no nos está sugiriendo, no nos está diciendo si queremos o no, sino es un imperativo. Y dice que es no se amolden, sinónimo de conformen, vivan, imiten, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos una evaluación de nuestra vida en alguno de esos cuatro sinónimos, es decir, amoldarse, conformarse, vivir o imitar, ¿sí? Nosotros podemos fácilmente, con la ayuda de Dios, por medio de la Biblia, venir y llegar a decir, ah, yo estoy amoldado o yo me estoy amoldando, ¿sí? O estoy queriendo amoldarme conforme a este molde. Entonces dice, no, que nosotros, la Biblia nos llama a que no vivamos conforme a eso, que no imitemos. Y es ahí donde muchas cosas de nuestra vida nosotros nos sentimos atraídos por venir y vivir imitando algo que Dios en su palabra dice que no lo hagamos. Simplemente ¿por qué? Porque hay un tema del mundo, ¿sí? Conforme a los diseños que ciertas personas o ciertas corrientes o, o, o organizaciones, en fin, ¿verdad? Tratan de venir e imponerle al mundo, y el mundo conformado por personas lo ve normal y cede, imita, vive, ¿verdad? Se amolda conforme a eso. Luego la segunda palabra que quisiera que viéramos es cuando habla de el mundo. Otras versiones la traducen como siglo o tiempos, ¿verdad? Criterios, conductas, costumbres. Entonces, muchas veces ustedes y yo vivimos nuestra vida conforme a una vez más, a lo que el mundo nos enseña.
O es más, conforme a los criterios que según nosotros están correctos. O nuestras conductas, es decir, nuestra forma de proceder o inclusive nuestras costumbres están tan arraigadas en nosotros que simplemente llegamos a entender que así soy, así debo de ser y así me voy a morir. Pero lo cierto es que la Biblia va mucho más allá y nos anima a abandonar, a dejar esas costumbres, conductas, criterios, tiempos, mundo, en fin, que no permite que de alguna manera nosotros no podamos llegar al siguiente nivel. ¿Y qué es ese siguiente nivel? Bueno, dice que seamos transformados, que cambiemos. O sea, vemos ahí que lo que Dios quiere decirnos es que nosotros, lejos que si nos quedamos en el estado actual, viviendo conforme al mundo, conforme a nuestras costumbres, que nos estemos amoldando a Él, dice que no vamos a poder ser transformados, no vamos a poder ser cambiados. Y no es que Dios no lo pueda hacer, no lo quiera hacer, todo lo contrario. Dios sí quiere, sí puede, pero respeta nuestra decisión. Entonces, la otra palabra es renovación. Los sinónimos son mente, entendimiento y pensar. Y entonces ahí es donde la Biblia quiere venir y penetrar y entrar y cambiar. ¿Por qué? Porque si nuestra mente se amolda a pensamientos, a criterios, a costumbres, a, a las cosas que el mundo nos impone, entonces de ahí para abajo, de ahí para adentro no va a haber un cambio, sino va a haber un comportamiento conforme a la mente de cada uno, conforme uno razone. Es por eso que cuando muchos de nosotros se nos confronta o se nos dice por medio, o Dios le muestra a uno por medio de las Sagradas Escrituras lo que Dios quiere hacer y la mente no permite, ahí hay un obstáculo. Y por eso que cuando muchas veces uno comparte el amor de Dios a una persona o la exhorta a cambiar en algunas áreas, no permitimos. ¿Y por qué? Porque esa mente no está dispuesta a ser transformada, ¿sí? En su manera de pensar, en su manera de entender cómo es que realmente son las cosas. Y entonces quizás esa persona vive en el molde de su pensamiento, de su forma de pensar, conforme a lo que ella cree. Pero si lo lleva, si le tuviera la oportunidad de llevar, si ella misma se diera esa apertura, de llevarlo a la Biblia, Dios le mostraría que hay muchas cosas mejores de cómo vivir. Ahora, en la palabra podrán, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a nosotros poder comprobar, conocer, aprender, saber? Si nosotros, hasta donde aquí lo que hemos visto, no nos amoldamos, ¿sí? Y permitimos que seamos transformados. Eso va a traer una renovación en nuestra mente y nuestra forma de pensar. Y entonces, solo así, vamos a poder comprobar, conocer, aprender, saber qué cosa. El mismo verso no lo dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y esa voluntad dice que es buena, agradable y perfecta. Y muchos de nosotros quizás en nuestras situaciones difíciles, en nuestro día a día, en nuestros problemas, necesidades, enfermedades, carreras, en fin, tantas cosas, nosotros creemos que esa es la voluntad de Dios. Pero si nosotros
pudiéramos darle la oportunidad a Dios de que nosotros pudiéramos ser renovados en nuestra mente y así poder comprobar esa voluntad, lo más seguro es que sería diferente al criterio nuestro y al criterio del mundo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos quedamos en ese molde? ¿Sí? En ese molde que quizás es sinónimo de lo que el mundo nos ha impuesto, de una corriente que viene. ¿Qué pasa si ese molde es un tema de costumbre, un tema de mala conducta, un tema de que yo baso mis decisiones, baso mi vida según mis criterios, pero no conforme a lo que dice Dios por medio de su palabra? ¿Qué pasa? Bueno, pues yo creo que todos hemos escuchado, hemos leído, hemos visto de un animalito. Ese animalito se llama camaleón. El camaleón tiene podríamos decir, la facultad de cambiar de color según las condiciones ambientales. Y tiene otra característica, que sus ojos pueden ver de diferente manera, ángulo. Verá, ustedes y yo, si queremos ver para arriba, los dos ojos se mueven para arriba. ¿Sí? O vamos a la izquierda, a la derecha, para abajo, los dos ojitos se mueven. Mientras que en este animalito, verá, él puede ver con un ojo para arriba y el otro para abajo, algo que ustedes y yo no podemos hacer. De igual manera, el camaleón dice que puede cambiar de color según las condiciones ambientales. Entonces, muchas veces nosotros en los aspectos de nuestra vida diaria, en cuanto a nuestras conductas, en cuanto a nuestras costumbres, criterios, moldes, nuestra manera de pensar, en fin, pretendemos ser como ese camaleoncito, ¿sí? En el sentido de que tratamos de acomodarnos, tratamos de vivir, de ver conforme a las circunstancias, conforme a las situaciones, conforme al ambiente actual. ¿Y qué estoy diciendo? Si mi ambiente laboral, ¿sí? Hay personas que cada semana llegan a tomar, llegan a hacer fiesta, en fin, yo probablemente voy a venir y ambientarme a ellos. O si en mi ambiente educativo, todos mis compañeros pronuncian palabras obscenas, hacen actividades, consumen algún tipo de droga y todo, pudiera yo venir y hacer eso, y entonces estaría ambientándome, estaría compartiendo algo similar a como hace el camaleón, que es que se habitúa al tema del ambiente. Y la Biblia no nos llama a nosotros a habituarnos a los ambientes. Nos llama a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y cuando digo nuestras convicciones, es porque esas convicciones están basadas o deben de estar basadas en los principios bíblicos, en la verdad de Dios, en lo que dice Dios, no en lo que yo diga, no en lo que me digan que haga, no en lo que el mundo quiere que yo vaya tras de él. Entonces, ustedes saben que muchas veces uno, para poder decir, hey, ¿será que lo que estoy haciendo está correcto? ¿Será que mi forma de proceder, mi forma de ver, de pensar, de hablar, en fin, será que mi vida está conforme a lo que debe realmente ser? Y entonces nosotros necesitamos una fuente, porque si no tenemos una fuente en la cual cimentarnos, una base, entonces vamos a caer en criterios quizás de alguien más, quizás criterios del mundo, quizás mis criterios, quizás los criterios de mi familia, de mis papás, mis hermanos, en fin. Pero una vez más, Dios nos manda a que vayamos y revisemos
¿sí? Con base a las Sagradas Escrituras. Y entonces, dice allá en Salmos 119, 105, en la versión Dios habla hoy, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Entonces, ahí viene el primer tema por el cual nosotros debemos de ir y ver cómo hoy por hoy nosotros estamos viviendo, quizás por algún tema de criterio, de costumbre o algo, y debemos de llevarlo a la Biblia y confrontarnos con ella y que ella sea la que nos muestre, nos diga, hey, lo que estás haciendo no es así. Lo que tú piensas no es así. Lo que tú hablas no es así. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ella es lámpara a nuestros pies. Yo no sé si ustedes han tenido la necesidad de salir a oscuras o caminar a oscuras, quizás sí, la mayoría, cuando hay un corte de energía eléctrica durante las noches, y quizás tenemos que ir al baño o a algún otro lado, a la cocina, y entonces vamos ahí como, ¿verdad? Tipo sonámbulos, viendo de dónde podemos agarrarnos, recordándonos en la mente por dónde es que estamos, hacia dónde tenemos que ir, en fin. Sin embargo, la Biblia, en ese sentido, de la forma práctica para nosotros, dice que es una lámpara, es una luz, ¿verdad? Que nos alumbra, que nos guía a dónde es que nosotros debemos de ir, debemos de dirigirnos, debemos de hacer. Y ahí está. El tema no es la Biblia, el tema no es Dios, el tema somos nosotros. Porque muchas veces nosotros no queremos dejarnos transformar. Estamos tan contentos en nuestro molde, adentro de nuestro molde, siguiendo lo que el molde, valga la redundancia, nos moldea, nos dice, y entonces de ahí no queremos salir. Estamos bien en nuestra zona de confort. Estamos bien, ¿verdad? Tal vez estamos obteniendo, nos está yendo bien en resumen en nuestra vida. Pero si nosotros vamos y le decimos a Dios que nos permita, que nos ayude a verificar, a confirmar si eso es como debiéramos de ser o de estar, ustedes y yo pudiéramos llegar a tener una versión diferente de cómo vivir realmente en nuestra vida. En ese sentido, así como quién me dice a mí lo que es malo y lo que es bueno. Por ejemplo, si vamos en una carretera, ustedes saben que hay límite de velocidad. ¿Quién me dice eso? Un reglamento de tránsito. Si yo tengo que venir y pagar mis impuestos al Estado, ¿quién me dice eso? El fisco, ¿verdad? Hay entidades como la Superintendencia de Administración Tributaria. En cuanto a, mira, si no quieres ir a la cárcel, entonces tenés que hacer esto. ¿Quién me dice eso? Bueno, las leyes que actualmente rigen el país. Entonces, hay algo que me dice a mí cómo debo de ser, cómo debo de comportarme, ¿sí? Cómo debo de conducirme. Sin embargo, nosotros muchas veces cambiamos lo que la Biblia dice por lo que el mundo nos dice. Y ahí es donde hay un gran dilema, porque muchas veces vivimos toda nuestra vida así. Y una vez más, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Dios de cómo quiere Él que vivamos nuestra vida, lo más seguro es que sería una opinión diferente, ¿sí? Ahora, derivado de todos estos asuntos que hablamos de que el mundo nos trata de imponer, nos trata de meter dentro de un molde, de tal manera que toda la población haga o no haga, diga, piense, viva, etcétera. Dentro de todo eso hay algo que se llama tendencias, ¿sí? Y las tendencias son una inclinación hacia determinados fines o cosas en una dirección
fija. Es decir, ustedes quizás si lo recuerdan, en el 2008 aproximadamente, todos querían tener un BlackBerry, ¿verdad? Que era un teléfono. Eso uno venía, escribía y toda la cosa. Era una tendencia el venir y querer tener un teléfono BlackBerry. Pero eso quedó atrás. Hoy ya no es una marca en específica. Hay varias. Ya no es la misma tecnología. Sin embargo, en ese momento todos, incluyéndome yo, queríamos ir en una dirección que nos llevaba el mercado mundial. Y era poder tener un teléfono de esos. Por necesidad, por gusto, por lo que quieran, pero era una tendencia. Entonces, nos sentíamos influenciados, inclinados hacia un lado, ¿verdad? Eso es lo que provoca una tendencia. Nos lleva en una dirección. Y aquí, ojo, no necesariamente esa dirección es la correcta. Dicho de otra manera, no necesariamente esa dirección nos lleva a Dios. Es donde Dios quiere que vayamos, donde apuntemos, donde caminemos. Puede ser que sea otra dirección. Ajá. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a aprenderlo el día de hoy. Entonces, las distintas cosas que hacemos ustedes y yo pueden estar influenciados por las distintas corrientes de pensamiento, de tecnología, de formas de vivir, de comportamiento, en fin, de consumo, y que muchas veces creemos estar siguiendo, haciendo, viendo lo correcto. Pero a veces son solo tendencias, son solo parte de formar, solo es algo para formar parte del montón, como parte de una tendencia. Dios no quiere que nosotros vivamos siguiendo tendencias. Hoy hay una tendencia X, mañana una tendencia Y, pasado una tendencia Z. Otra vez, Dios no quiere que seamos como el camaleoncito, ¿verdad? Sino Dios quiere que nosotros siempre en los días que Dios nos preste la vida, estemos en la dirección correcta y no siguiendo tendencias. Ahora, ¿qué, por ejemplo, pudiéramos hablar de tendencias? Bueno, están las tendencias de tecnología. El más sobresaliente es el teléfono. Ahí es donde chateamos, donde vemos los temas de las redes sociales, donde están las aplicaciones, donde podemos hacer temas de pagos en línea, donde podemos comunicarnos, donde podemos visualizar videos, fotos, emails, en fin, hay tendencias tecnológicas. Y dentro de esas, hay muchas otras. Y muchas personas duermen. ¿Por qué? Por andar jugando. ¿Por qué? Por andar viendo videos. ¿Por qué? Porque quieren que todos les den un like. Si no, no se sienten bien. Pero si nosotros agarramos eso y lo llevamos al plano bíblico, Dios no quiere que vivamos así. Otra tendencia, la moda. Están los distintos temas de ropa, de colores, de estilos. Está el tema de maquillaje, cabellos, zapatos, accesorios, joyas, en fin. Si ustedes y yo vamos tras esa tendencia, ¿sí? Lo más seguro es que vamos a parar endeudados. Lo más seguro es que vamos a parar insatisfechos. ¿Por qué? Porque la moda es constante. Entonces, quizás yo hoy voy a lucir lo máximo, pero mañana eso máximo de hoy ya no sirve, ya es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice, estén contentos. Si tienen sustento y abrigo, estén contentos. O sea, no vayan tras esas tendencias. Sin embargo, el mundo viene y nos quiere meter en el molde
de la moda. Tienes que verte bien, tienes que lucir bien, tienes que aparentar bien y tienes y tienes y tienes. Pero ¿sabes qué? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice Dios, yo te hice. Yo no hago clones, dice la Biblia. Él nos hizo tal cual somos. Y así le agradamos, y así le gustamos, y así nos ama. Y fue tanto ese amor que él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, porque nosotros le fallamos. En Adán nosotros cometimos pecado y al final todos venimos de Adán. Claro, hay una corriente de pensamiento en el mundo que dice, no, tú no fuiste creado por Dios. ¿Por qué? Dice, tú fuiste creado de una colisión. No, dice, tú veniste de la materia, o no, tú veniste del mono, o no, y hay tantas cosas. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la verdad, y la verdad es, todos somos pecadores, y como todos somos pecadores, necesitamos un Salvador. Y ese es Jesucristo, nada más. Aquí y en cualquier parte del mundo, solamente es por medio de Jesús. Sin embargo, el mundo viene y nos mete todos sus temas de tendencias, ¿verdad? Su forma de pensar. No, hombre, mira, todos los caminos nos llevan al mismo Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, si yo no sé lo que dice la Biblia, pues sí, entonces esa es probablemente una explicación de cómo yo estoy viviendo mi vida bajo tendencias, bajo presiones del mundo, pero no conozco realmente la verdad. Otra tendencia, el mundo. Como bien dice el verso, no se amolden al mundo actual. Entonces, démosle un poco de cabeza a eso actual. Pensamientos, dinero, sexo, vicios, música, valores, culturas, en fin. Entonces, nos lo pintan de una manera buena. Amor es amor. El hombre puede tener relaciones con otro hombre. La mujer puede de igual manera tener relaciones con otra mujer. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, hombre y mujer los creó Dios. Punto. Como dicen allá en mi pueblo, más claro no canta un gallo. Sin embargo, el mundo trata de venir y pintarnos que eso es bueno, la forma en cómo ellos visualizan. Y aquí hay pensamientos, hay organizaciones, en fin, que empujan esas cosas. El tipo de música que nosotros escuchamos, la forma en cómo nosotros gastamos nuestro dinero. Activemos la economía y entonces nosotros nos vemos tentados a venir y gastar el dinero y nos olvidamos de Dios. Cuando Dios dice, cada uno aparte el primer día de la semana, conforme lo que Dios puso en su corazón y délo. Pero si yo estoy en ese consumismo, me voy a endeudar. Claro, estoy vistiendo a lo último de la moda. Estoy luciendo lo mejor. Tengo el último carro. Vivo en el mejor condominio. En fin. Pero eso es temporal. Eso se va a quedar. Y entonces alguien dirá, sí, pero vivía lo máximo. Allá en Eclesiastés dice, joven, dice, puedes darle rienda suelta a lo que ven tus ojos y seguir los impulsos de tu corazón. Pero una cosa tienes que tener clara, dice. De todas estas cosas, el Señor te va a pedir cuenta de cada uno. Y eso no solo aplica para los jóvenes, aplica para cada uno de nosotros. Y así sucesivamente podríamos seguir
con las distintas tendencias de construcción, de mercadeo, de medicina, de consumo, temas educacionales, qué es lo que se debe leer, en fin. Entonces el mundo viene y nos trata de bombardear. Quiere cautivar nuestro pensamiento. Quiere venir y moldear nuestra vida. Cómo gastamos nuestro dinero, cómo vivimos, cómo dormimos, cómo nos sentimos. Pero lo cierto es que la Biblia ya lo dice. Por ejemplo, dijimos que con sustento y abrigo estén contentos. En cuanto al dinero, dice, miren, busquen primero a Dios, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hablando de los temas de la necesidad de situaciones. Dice, mira, Dios no te obliga a que vos lo hagas o no lo hagas. Dios te da la libertad de que puedas decidir. Ahora, eso que decidas, dice, tenés que tener en cuenta que Dios te va a pedir cuenta de eso. Y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué quiero que nosotros vayamos? Siguiendo con el tema, dice que hay una realidad que ustedes y yo debemos de saber. Y esa realidad es que nosotros vivimos en este mundo. Segunda de Corintios 10:13 en la traducción lenguaje actual dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Aquí Pablo está hablando. Él está diciendo, miren, yo, dice Pablo, vivo en este mundo, pero yo, dice Pablo, no actúo como lo hace el mundo. Y ahí es donde Dios quiere ubicarnos. Ustedes y yo vivimos en este mundo. Consumimos muchas cosas que produce el mismo mundo. Hablando de la tierra, verá sus frutos. Pero lo que Dios no quiere es que nosotros actuemos, vivamos, pensemos, sigamos, ¿sí? Conforme lo dice el mundo. Entonces, si Dios dice que no debemos seguir al mundo, ¿a quién debemos de seguir? Si Dios dice que nuestro fundamento no debe de ser el mundo, ¿quién es nuestro fundamento? Jesús. Si la Biblia dice que el mundo no tiene la verdad, entonces ¿quién la tiene? Dios. Y está revelada por medio de la Biblia. En resumen, entonces, ¿qué tenemos que hacer ustedes y yo para evitar salir de esos moldes que quizás hoy por hoy estamos viviendo y evitar seguir aquellas tendencias que de igual manera hoy ustedes y yo estamos siguiendo? Bueno, tenemos que ir a la Biblia. Si no, ¿de qué otra manera, como dice el verso, sean transformados? Dios no va a venir con una varita mágica y decir, a ver, cambia tu forma de pensar. Dios no actúa así. Él quiere, Él anhela que lo conozcamos y eso se hace por medio de la Biblia. Sucede en esa relación que ustedes y yo tenemos y debemos enriquecer, alimentar, fomentar con Dios. ¿Sí? Esa es una parte que a nosotros nos corresponde. Y así como Dios no nos obliga a dejar o no dejar lo que nosotros queremos hacer, pensar, decir, hablar, en fin, de igual manera Dios no nos obliga a nosotros a que vayamos o no a la Biblia. Sin embargo, en el corazón de Él dice que su deseo es que todos puedan ser salvos, que todos puedan conocer de Él, que todos puedan conocerlo, que todos puedan pasar ese tiempo con Él. Entonces eso se hace por medio de la Biblia. Tenemos que nosotros, si queremos romper esos moldes, si queremos evitar vivir tendencias que son temporales, que son vacías, y por el contrario, nosotros estar firme en nuestras convicciones, creerle a Dios,
para que nuestra fe aumente, en fin, tenemos que ir a la Biblia. Ahí está la verdad. Para poder venir y dejar de vivir esas tendencias y vivir conforme a esos moldes. Ahora, quizás tú y yo pensemos, pero si yo estoy bien, estoy viviendo lo máximo, estoy viviendo mi vida sin ningún problema. Hay una figurita ahí que está como pensando. Pues bien, eso tú y yo lo debemos de hacer. Y hay dos versos que nos ayudan. Y dicen, hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿sí? Pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14:12. Luego Lucas 11:35 dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. En nuestro tema que estamos conversando hoy es, mira, en ese molde que estás viviendo quizás, en esa forma de pensar, en esa forma de ser, en esa forma de actuar, ¿sí? O en esas tendencias que tú estás siguiendo como parte de la presión que el mundo te pone, asegúrate, pregúntate, reflexiona, cuestiónate. ¿Y con base a qué lo vas a hacer? Vamos a la Biblia. Ahí Dios nos va a mostrar, nos va a enseñar individualmente lo que debemos de hacer. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es la tendencia que debemos dejar hoy? ¿Sobre qué está yendo mi pensamiento y por consiguiente mi corazón? ¿Sí? Para poder venir y romper el molde en el cual vivo hoy. Si tú crees que estás bien conforme, como he dicho, si tú y yo creemos que estamos bien viviendo así, haciendo las cosas que hoy por hoy hacemos, pensamos, vemos, hablamos, oímos, etcétera, si tú crees que eso está bien, tenemos un fundamento y ese es la Biblia. Con base a ella, tú y yo podríamos decidir, decir con convicción, así es. Pero si es algo que tú lo escuchaste, que tú crees conforme a, como vimos anteriormente, a costumbres, criterios, formas de pensamiento, corrientes, en fin, si es conforme a ti y no conforme a Dios, entonces ese camino que tú y yo creemos que es recto, al final del túnel, al final de ese camino, no te vayas a extrañar que la sorpresa no sea tan agradable. O si nosotros creemos que eso que estamos haciendo, estamos en la luz, creemos tener la luz que es Dios y estamos dejándonos que Él sea quien nos alumbre, nos guíe, en fin, qué bueno. Pero otra vez, ojalá, ojalá que esa luz no sea oscuridad. Así que permitámosle a Dios que sea a Él quien nos muestre y nos ayude por medio de su palabra que es la Biblia. Y yo sé, porque sé lo que dice la Biblia, que en el corazón de Él lo quiere hacer. Sin embargo, necesita nada más algo. Y eso es que tú se lo permitas. Que tú puedas venir y tomar la decisión de vivir conforme a lo que Él quiera. Entonces, en la medida en que nosotros, voy a regresar al verso de acá, en la medida en que nosotros
dejemos de amoldarnos al mundo y seamos transformados en nuestra mente, entonces solo así podremos comprobar, podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Mi deseo y mi oración es que tanto tú y yo podamos llegar a esa última parte, que es comprobar, descubrir, confirmar la voluntad de Dios. Y dice que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida que tú nos permites tener. Gracias, Señor, porque tu palabra está ahí disponible para nosotros. Recordamos, Señor, que miles de años o cientos de años de atrás, esto no era posible. Número uno, estaba en un idioma que no podíamos leer ni entender. Dos, no estaba accesible a todo el mundo. Pero hoy, Señor, tu palabra está disponible en todos los medios. Está en papel, está en forma digital, está en la internet, en fin, ahí está. Y te quiero suplicar, Señor, que tú puedas ayudarnos a cada uno a confrontarnos y reflexionar en nuestra vida. ¿Cómo es que hoy la estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿En qué estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿A quién estamos siguiendo? Es más, ¿sobre qué está yendo nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestra vida? ¿Tras de qué van? Señor, y yo sé que tú quieres mostrarnos, quieres decirnos, quieres enseñarnos. Solo te suplico, Señor, que nosotros podamos ir a ti, no a ningún otro libro, no a ninguna otra cosa que no sea tu palabra, que es la Biblia. No a otra persona, quizás, sino que sea tú quien pueda venir y guiarnos, enseñarnos. Gracias porque tú estás interesado, Señor, así como leímos en el verso de Romanos 12:2, en que nosotros dejemos los moldes que el mundo nos ha impuesto y que podamos darte la oportunidad a ti de que puedas transformar nuestra mente. Y solo así, Señor, podamos comprobar cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias por tu cuidado para cada uno de nosotros. Te suplico, Señor, de igual manera por todos los que están pasando o estamos pasando necesidad. Señor, que tú seas propicio a cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu perdón, por tu gracia inmerecida. Gracias. Te suplico, Señor, que tú puedas bendecirnos, que tú puedas cuidarnos. En el nombre de Jesús. Amén.